Ya, muy bien. Buenas noches con todos los que se van uniendo. Vamos a empezar con nuestra clase. Espero que hayan tenido un fin de semana excelente, que hayan recargado los ánimos y las fuerzas para esta semana. Recuerden que esta es la última semana de clases de la unidad número 3. Buenas noches, Mister. Buenas noches. Las siguientes semanas ya son para que ustedes vayan realizando las tareas, ¿sí? No dejen todo para el último, vayan realizando las actividades porque si no les toca hacer luego los planes de refuerzo y ya tienen más trabajo, ¿ok? Así que la recomendación, sugerencia y pedido es que hagan las actividades de la plataforma, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy, nuestra clase. La clase 3.2. ¿Cuál es el tema de esta clase? Los triángulos, ¿sí? Vamos a ver, perdón, la construcción de triángulos y también la congruencia de triángulos. Para construir un triángulo vamos a necesitar de ciertos elementos, ciertas herramientas como son, por ejemplo, un compás, una regla. Si alguien de ustedes lo tiene a la mano, por favor, para que lo usen, lo busquen y lo utilicen, ¿ok? El objetivo de nuestra clase es comprender y crear ejemplos de triángulos que cumplan las condiciones específicas mediante la explicación previa para ejemplificar de forma gráfica este tipo de ejercicios. Estoy en clase. Vamos a identificar los elementos primarios de un triángulo y también sus propiedades. Por favor, tendrán en cuenta sus... ¿Ya? Dentro de nuestro tema vamos a ver la definición de triángulo, tipos y usos de los triángulos, ejemplos, construcción de triángulos, perdón, la congruencia de triángulos y una práctica en clase. Muy bien. La definición. El triángulo es un polígono de 3 lados, ¿sí? Como pueden observar, tenemos 1, 2 y 3 lados. Normalmente vamos a tener una base, ¿sí? Siempre vamos a tener una base de acuerdo a como nosotros le ubiquemos el triángulo. Siempre va a haber una base. Este triángulo está compuesto por vértices, que vamos a ver lo que corresponde a la intersección de dos trazos, los que se identifican con letras mayúsculas. Miren, acá tenemos los vértices, ¿sí? Son todas las esquinas, las uniones de los trazos o de las líneas, ¿sí? Pues bien. Y estos vértices siempre se van a representar con letras mayúsculas. Recuerden bien eso, ¿sí? Normalmente vamos a empezar, o regularmente, digámoslo así, vamos a empezar por el punto A, ¿sí? Este va a ser el origen para trazar nuestro triángulo. Entonces, vamos A, B y C. ¿Ya? También el triángulo está compuesto por lados, o dentro de un triángulo encontramos unos lados. Como podemos observar en la figura, los trazos AB, BC y CA corresponden a los lados del triángulo ABC, que ya habíamos visto hace un momento. Los que se identifican con las letras minúsculas. Entonces, miren, siempre para identificar el lado va a ser el opuesto al vértice. Sí, miren, aquí tenemos el vértice A, entonces el lado opuesto va a ser el lado
A. Acá tenemos el B, el opuesto es del lado B, y acá tenemos el C, y el opuesto es del lado C. ¿Sí? En un triángulo también nosotros podemos encontrar ángulos, ¿sí? Los ángulos interiores. Para construir un triángulo también lo podemos hacer con ángulos. Y los ángulos interiores son aquellos que se forman por la intersección de dos lados en el interior de la figura. Alfa, o aquí le representamos con alfa, beta y gamma, son los ángulos interiores del triángulo A, B y C. Nos dice el teorema, la ley, ¿sí? Un teorema es una ley. La suma de los ángulos interiores de todo triángulo es 180 grados, ¿sí? Siempre vamos a tener nosotros los ángulos interiores de un triángulo, sea de la forma que sea, nos va a dar 180 grados. Miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos 53, 75 y 62 grados. ¿Cuánto nos sale? Vamos a sumar 65 más 62, nos sale 127. 127 más 53 nos da 180. Miren, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, este es un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque nosotros vamos a encontrar siempre aquí una línea paralela, perdón, una línea horizontal y una línea vertical. Este ángulo que forman estas dos líneas siempre va a ser 90 grados. ¿Ok? Siempre que ustedes vean, sea un triángulo, sea una estructura, sea específicamente para este año. un objeto que tenga esta forma, el ángulo que está dentro de aquí siempre va a ser 90 grados, ¿ok? Entonces, tenemos 34 más 56 nos da 90, más los 90, 180 grados, ¿sí? Mira, acá tenemos otro tipo de triángulo. Tenemos un ángulo que está más abierto, que mide 120 grados, y tenemos unos ángulos más pequeños, más cerrados. Los tipos de triángulos. Nosotros tenemos, de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos, reciben ciertos nombres, ¿sí? Entonces, según la longitud de sus lados, tenemos un triángulo equilátero, que quiere decir que tiene los tres lados iguales, ¿ok? Siempre que ustedes vean un triángulo así, que tengan los tres lados iguales, se va a llamar un triángulo equilátero. Un triángulo isósceles, ¿sí? Podemos diferenciar o se caracteriza porque tiene dos lados iguales, ¿sí? Miren, aquí tenemos una base pequeña y sus lados son grandes. Estos dos son los lados iguales. Y el último, de acuerdo a sus lados, es un triángulo escaleno, que no tiene ningún lado igual. Todos son de distinta medida, ¿sí? Como los que acabamos de ver hace un momento. Según los ángulos, los triángulos también se clasifican en triángulo rectángulo, como les había dicho, porque aquí tenemos un ángulo recto, ¿sí? Una vertical con una horizontal.
y forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Tienen un ángulo recto. El triángulo acutángulo tienen 3 ángulos agudos. Y el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso, que es el que tiene mayor dimensión, ¿sí? Mayor apertura. Para realizar la construcción de triángulos, miren, vamos a ver 2 condiciones. Primeramente, como les decía, para construir un triángulo, nosotros vamos a necesitar de herramientas como una regla y un compás, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta estas 2 condiciones. Vamos a ver. La primera nos dice, lea por favor algún voluntario o voluntaria. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Acción dice, datos, 3 segmentos de diferentes medidas. Debemos completar que la medida de la suma de los 2 semestres más pequeños deben ser mayores a la medida del lado más grande. Ya, muy bien. Entonces, recuerden esta condición, porque de acuerdo a estas condiciones, nosotros vamos a poder construir un triángulo, ¿ya? Entonces, miren, la condición 1 nos dice que dados 3 segmentos diferentes, miren, aquí tenemos el AB, 11 centímetros, el CD, 6 centímetros, y el EF, 8 centímetros. Esos son nuestros 3 segmentos o nuestros 3 lados para construir un triángulo. ¿Qué nos dice la condición? Que debemos comprobar que la medida de la suma de los 2 más pequeños, tenemos que sumar el 6 más el 8. Obviamente por los números podemos observar que estos son los más pequeños. Entonces sumamos y nos da, ¿cuánto nos da 8 más 6? 14. 14, muy bien. Entonces eso quiere decir que 14 o debemos cumplir la condición de que esta suma debe ser mayor a la medida del lado más grande. Entonces, como nos da 14, ¿sí? 14 es mayor que 11. Entonces, ¿cumple esta condición? Sí, podemos realizar el triángulo. Ahora, vamos a ver en estas otras medidas. Tenemos igual segmentos de diferentes medidas. Sumamos de igual manera, sumamos los 2 más pequeños. ¿Cuánto nos da? 6 más 4 es igual a 10. ¿Sí? ¿Cumple la condición? No, porque es menor. No es menor. Exactamente. No cumple la condición de ser más grande que el lado más, de ser mayor que el lado más grande. Es menor, entonces, cuando tengamos este tipo de segmentos con estas medidas, no podemos construir o no se puede construir un triángulo, ¿ok? Entonces, tenemos que estar atentos a la primera condición. La segunda condición nos indica que si vamos a construir un triángulo a partir de 2 segmentos, el segmento de menor medida debe ser mayor a la mitad del segmento más grande, ¿sí? Entonces vamos a ver en esta imagen. Vamos viendo. Entonces solo tenemos 2 segmentos. ¿Qué quiere decir si nos dan solamente 2 segmentos? Que esta es la base, ¿sí? Que 10 es la base y el 7 van a ser los 2 lados, ¿sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que es un triángulo. ¿Cómo se llamaba el triángulo que tiene 2 lados iguales? Les recuerdo. Rectángulo. Isósceles, ¿sí? Sí, Isósceles. sí.
El que tiene dos lados iguales es isósceles. Entonces, cuando nosotros nos den un ejercicio solamente, o nos digan que grafiquemos un triángulo solamente con estos dos datos, quiere decir que los dos lados van a ser iguales. 7 para acá y 7 para acá. ¿Ok? Entonces dice, la condición número 2, que el segmento de menor medida, que en este caso es 7, debe ser mayor a la mitad del segmento más grande. ¿Cuánto es la mitad del segmento más grande? 5, ¿verdad? Entonces, ¿el segmento menor es mayor que 5? Sí, o podemos realizar el Chiquititos. tiempo. Ay, cara, Toda noche no me querías que te dé abrazo. Así que quieto. ni te... Ya, por favor, sus micrófonos. No se olviden de desactivar sus micrófonos. Ahora, ¿qué pasa si este valor, el del lado más pequeño, no es mayor que la mitad del lado más grande? Tampoco cumple la condición y no podemos construir el triángulo. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Entonces, miren, vamos a graficar un triángulo. ¿Sí? Vamos a ir de poco en poco. A ver, vamos a analizar. Vamos a sumar los lados más pequeños, a ver si cumple la primera condición, porque aquí tenemos 3 segmentos, ¿sí? Entonces debemos aplicar la primera condición. A ver, ¿cuánto cumple o no cumple, mejor dicho? ¿Cumple o no cumple la primera condición? Sí, cumple. Sí cumple, porque tenemos que 8 más 6 es 14 y es mayor que 11, ¿sí? Mayor que el lado más grande. Entonces, vamos nosotros a trazar, como les dije, si ustedes tienen a la mano una regla y un compás, van siguiendo el proceso de construcción del triángulo, ¿sí? Por favor. Y si es que no tienen, pues igual vayan tratando de por lo menos a mano ir dibujando para que estos conocimientos lleguen más profundamente. Entonces marcamos, miren, marcamos inicialmente, vamos a marcar el primer segmento que es AB. Empezamos desde A, que nos dice que es 11. ¿Sí? Hacemos una línea de 11 centímetros, que es el segmento AB. ¿Sí? Ya tenemos el primer segmento. Ahora, ¿cómo graficamos los 6 centímetros? Para esto vamos a necesitar de un compás, ¿sí? Al compás nosotros le vamos a dar la abertura de 6 centímetros, ¿sí? Va a tener 6 centímetros de abertura este compás. Nos ubicamos en el punto A, ¿sí? Y trazamos una línea de este tamaño, ¿sí? No, puede ser más larga, pero basta con que sea de este tamaño, ¿ok? Si es que alguien está siguiendo, me indica para ir haciendo más despacio la explicación, ¿sí? Si alguien está con su compás y su regla, o solamente van realizando a mano, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces tenemos solamente marcado, ¿sí? Marcado la distancia de 6 centímetros con el compás. Aún no hacemos la línea, ¿sí? ¿Por qué no hacemos la línea aún? Porque no sabemos qué inclinación va a tener. ¿Sí? ¿Dónde va? Puede ser que el punto sea aquí, puede ser que el punto sea acá. Entonces, para encontrar el punto exacto, tenemos que marcar o realizar esta otra medida, ¿sí? Vamos a ubicarnos en el punto B, ¿sí? Y a medir los 8 centímetros. Una vez que medimos los 8 centímetros, marcamos, ¿sí? Marcamos justo una línea para cortar la que ya habíamos realizado anteriormente.
¿Ok? ¿Hasta ahí estamos todos? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos señalado el punto en donde tenemos donde se cortaron el segmento CD y el segmento EF, vamos a darle un nombre a este vértice. ¿Con qué letra le vamos a poner? A ver. Con la letra C. Miren, pues aquí tenemos el punto A, el punto B y el punto C. ¿Sí? Justo aquí. Entonces, ahora sí, vamos a trazar la línea para construir nuestro triángulo. Y esto ya lo vamos a hacer nosotros acá, ¿ya? Entonces, ustedes, como les decía, si ustedes tienen su reglita o ubican en el punto A al punto C o viceversa, ¿sí? La cuestión es de que se unan y se pueda observar la línea. Y la otra línea tenemos del punto C al punto B. Miren, y se ha formado nuestro triángulo. ¿Sí? Así es la forma en que nosotros podemos construir el triángulo con las herramientas un compás y una regla. Como les decía, también podemos nosotros realizarlo con los ángulos, ¿sí? Si es que tenemos, por ejemplo, el ángulo, si nos dicen que el lado tal o el vértice tal tiene un ángulo de 90 o un ángulo de 32, de esa manera también se puede realizar la construcción de un triángulo, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en esta parte, ¿sí? En esta técnica. Entonces vamos a realizar los siguientes ejemplos, ¿sí? Pues miren aquí. Tenemos estos 4 ejercicios, los van ustedes a realizar. Primero van a determinar si es que se puede realizar el triángulo, ¿sí? Si cumple la condición, bueno, en este caso de los 3 primeros sería la condición 1, si cumple, lo grafican y también van a graficar este triángulo de acá solamente con el segmento AB. ¿Ok? Tenemos 5 minutitos para que ustedes puedan realizar. ¿Ok? Dígame, señorita Talía Ceballos. Dicen, sí se le puede enviar mañana, lo que pasa es que no estoy en casa. No, esta tarea no es para que ustedes me la envíen, es para practicar, ¿sí? No hay problema. Si es que puede visualmente, indíqueme si cumple las condiciones o no. Si no puede graficar, no hay problema. Ya listo, gracias. A ver, vamos a poner aquí, ustedes me dicen, ¿ya? Me dicen sí o no. Liz, en la primera sí cumple. La Ya, de 4 centímetros con 6 centímetros sale 6 más 4 yes. y para 8 sí cumple. Ya, muy bien. La siguiente es 17 para 5 sí cumple también. Y Ya, la última también cumple. ¿segura? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más que diga otro comentario?
Mm, ¿El número se cumple o no cumple? No, ¿Por qué? No se cumple. ¿Perdón? no cumple. ¿Por qué? Porque 6 más 2 es 8 y es menor a 9. Eso, muy bien, eso sí. Qué emoción que da cuando están atentos a lo que se está explicando. A ver, muy bien, entonces vamos a construir, a ver el ejemplo. Si nos dan solamente un segmento, ¿qué triángulo podemos construir cuando nos dan solamente un segmento? Dicen, en ese caso, si nos da un solo segmento, sería que los tres lados serían de 10, o estoy Eh, mal. Exactamente, muy bien. Qué bueno. Entonces, ese sería un triángulo equilátero. Perfecto. Muy bien. Entonces, los tres lados van a tener 10 centímetros. ¿Sí? Vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Aquí lo voy a hacer así para que ustedes puedan observar. ¿Sí? Los tenemos de esta medida, digamos que es 10. Vamos a trazar otra línea de 10 y vamos a trazar otra línea de 10. En el caso de que nos den así mismo, ¿sí? En el caso de que nos den solamente un segmento, como nosotros sabemos que tenemos algunos tipos de triángulos, cuando todos los tres lados son iguales, es un lado un triángulo equilátero, entonces solo necesitamos un valor. Si nos dan este más, qué sé yo, una línea de 6, de aquí nos dicen de 6 centímetros. ¿Qué triángulo de ese? Ya les dije hace un momento, a ver, recuerden. Un triángulo Equilátero. isósceles. Sobre todo estos vamos a ver más continuamente. Los triángulos equiláteros y los triángulos isósceles, en este caso también los rectángulos. ¿Por qué? Porque estos triángulos son utilizados, por ejemplo, en lo cotidiano que nosotros podemos observar, es en construcciones. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, se hacen construcciones con estructuras metálicas y forman triángulos, ¿sí? El triángulo es resistente a las presiones, entonces por eso se utilizan las formas de triángulos en las construcciones, ¿sí? Lo más destacado en donde se puede utilizar y lo más común en donde nosotros podemos ver el uso de los triángulos, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, como les había comentado, muchas gracias por esa participación y por su atención. Vamos a realizar las preguntas de la clase para que ustedes puedan seguir completando sus actividades, ¿ok? Déjenme buscar las preguntas de la clase para compartirles. Vamos a ver. Dos triángulos son congruentes y tienen iguales lados y los ángulos correspondientes. Verdadero. La construcción de triángulos desde el proceso de dibujar un triángulo utilizando reglas y herramientas geométricas.
verdadero. ¿Sí? Las dos respuestas verdaderas. Vamos a ver si sacamos un 10. ¿Ya? Pues miren, las dos respuestas son verdaderas. ¿Ya? Les recuerdo nuevamente en la sugerencia que les había comentado hace un momento. Miren, por si acaso, 10 sobre 10, las dos respuestas verdaderas. Como les decía, les recomiendo y les pido que sigan, por favor, realizando las actividades de la plataforma. ¿Ok? No se descuiden, que eso es mucho mejor que hacer los refuerzos. Y eso sería todo. Nos vemos en la próxima, en las clases de la próxima unidad. Cualquier duda o inconveniente que tengan, ya saben, pueden comunicarse con su tutor o directamente conmigo también, que estamos listos para ayudarles. Que tengan una excelente noche y también un inicio de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, Licen. Gracias, Lice. Hasta luego.